Hoy empezamos una nueva serie que hemos titulado Viviendo un Sueño. Y esta serie tiene que ver con los sueños que Dios nos ha dado y que debemos desarrollar según su propósito. La vamos a basar en la vida de José. ¿A quién le gusta la historia de José? Yo creo que es mi favorita porque es un poco como una telenovela, ¿no? Yo creo que si pasáramos la historia de José al día de hoy estaría en Telemundo seguro una telenovela. Es una historia increíble y creo que es un ejemplo claro de la soberanía y el desarrollo del propósito de Dios en la vida de José. Así que por los siguientes 4 domingos vamos a ver que Dios siempre tiene un plan. Es la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver que Dios siempre está presente, que Dios es fiel y que los tiempos de Dios son perfectos. La idea de esta serie es que entendamos que a través de las situaciones difíciles, el dolor, la pérdida, las situaciones muchas veces injustas, la desilusión, Dios va a cumplir el propósito de nuestras vidas y le va a dar forma a esos sueños que ha puesto en nuestro corazón a cada uno de nosotros a través de esas situaciones. Así que, ¿qué tal si me acompañan en una oración? Ponemos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de estar reunidos como iglesia, el privilegio que tenemos de ser tus hijos, el privilegio que tenemos de tener un Dios que es un Dios que tiene planes con nosotros, que tiene un propósito, un Dios que nos escogió y nos apartó para desarrollar ese propósito. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho y sobre todo por lo que vas a hacer hoy, Padre. Pedimos que nuestros corazones, Señor, sean una tierra fértil donde esta semilla, esta palabra tuya, entre a nuestros corazones y dé mucha vida, dé mucho fruto en abundancia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada Andrés trajo una enseñanza muy chévere acerca de en dónde ponemos nuestra confianza. ¿Quién oyó la enseñanza del domingo pasado? ¿Estuvieron acá? Si no vinieron, de pronto les recomiendo, pueden entrar a YouTube, ahí tenemos todas las enseñanzas y ustedes esta semana pueden entrar y ver la enseñanza de Andrés acerca de en dónde ponemos nuestra confianza. Y creo que muchos de nosotros de una otra manera ponemos nuestra confianza en tantas cosas, en la cuenta del banco. ¿Quién se siente confiado cuando hay plata en el banco? ¿Solo yo? ¿Quién se siente confiado y camina tranquilo cuando tiene ahorros? ¿Solo yo? Cuando tiene un buen trabajo, cuando las cosas están bien, cuando la relación con su esposo o su esposa está bien, cuando sus hijos están bien, cuando su familia, su economía, cuando tiene casa propia, cuando tiene sus estudios, incluso cuando tenemos salud, ¿cierto? Podemos como caminar confiados, como tranquilos. Y de una u otra manera, algo que nos hace sentir a nosotros confiados es saber que hay un plan, ¿cierto? De una u otra manera, lo que al ser humano más le trae, digamos lo que ansiedad, estrés, es la falta de control. Cuando uno tiene control de la situación, hay como tranquilidad, ¿cierto? Hay paz. Yo conozco muchas personas que cuando uno habla con ellas y están atravesando una situación difícil, lo que más se les complica en medio de esa prueba, en medio de esa situación, es la falta de control. Es no poder controlar la situación que está pasando. Yo recuerdo mucho cuando yo estuve indocumentado por varios años. Creo que a mí lo que más me estresaba era que yo no había nada que yo pudiera hacer. Era una situación que estaba fuera de mi control. Un ejemplo, una situación económica difícil. Es dura, pero uno siente que tiene algo de control, ¿no? Puedo salir a hacer Uber, puedo buscar un mejor trabajo. Hay algo que en mis fuerzas puedo hacer. Puedo buscar más clientes, puedo hacer más ventas, puedo montar un negocio. Pero hay ciertos momentos en la vida donde está completamente fuera de nuestro control. Y son situaciones difíciles. Y por eso no tenemos ese espacio en nuestro corazón, porque no hay un plan. Y eso es una de las cosas del ser humano que trae mucha paz y tranquilidad cuando hay control. Cuando uno tiene control se siente muy bien. Y por eso es tan importante tener un plan. Y por eso he titulado la enseñanza de hoy, de la serie, es Los planes de Dios. Porque saber que hay un plan nos trae tranquilidad y paz en nuestro corazón. El problema que tenemos es que ponemos la confianza en nuestro plan y no en el plan de Dios. Tenemos que tener claro que no es nuestro plan, es el plan de Dios para nuestras vidas. Así que la idea de hoy es que entendamos que lo más importante en la vida nuestra es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con tu vida. Quiero que le digas a la persona que tiene al lado: Dios tiene un plan con tu vida. Tiene un plan con la vida de todos nosotros. Y Dios está en control de nuestra vida, de todo lo que pasa. Vea, me encontré el viernes, sí, creo que el viernes me encontré con unos amigos que no vi hace por lo menos 12 años. Eran en una iglesia que yo iba antes
y nos encontramos sin culpa ahí en el Town Center de Weston, nos saludamos, nos abrazamos y empezamos a hablar. Ellos son mayores que yo, entonces yo estaba, me acuerdo, en la iglesia, yo era parte del grupo de jóvenes de los pequeñitos, yo estaba en el grupo de jóvenes adultos, eran como unos hermanos mayores para mí, entonces fue muy lindo poderme encontrar con ellos, verlos. Y claro, nos desatrasamos en esos 20, 15 minutos que logramos quedarnos ahí parados un poco. Y algo que a mí me dolió mucho, me impactó mucho, es que ellos son dos hermanos y ellos pues crecieron sin un papá, con su mamá, una mamá de esas mamás guerreras que sacaron a sus hijos adelante, que lucharon. Y entonces me dolió mucho porque me contaron que la mamá había muerto hace 8 meses. De hecho, no sé por qué me pegó a mí eso tanto. Ellos amaban a su mamá, la cuidaban. Y me contaron esto porque le diagnosticaron un cáncer terminal. La señora vivía en Barranquilla, en Colombia, y ellos se mudaron 2 meses para estar los últimos 2 meses con su mamá allá en Colombia. Y eso me llevó a pensar, es que la vida le cambia a uno en un segundo. Uno puede tener planes. Yo puedo pensar que aquí salgo y en la noche voy a ver Netflix, pero de pronto puede pasar algo de aquí a la noche. A esta señora le diagnosticaron un cáncer terminal y murió. Estoy seguro que dentro de los planes de sus hijos no estaba eso. Y todos tenemos planes y la vida nos puede cambiar en un segundo a nosotros. Así que creo que aquí lo importante y lo que debemos entender es que el plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro. El plan que Dios tiene para tu vida siempre va a ser mejor que el plan que tú puedas creer que tienes para ti. Y por eso es que nuestra confianza debe estar puesta en los planes de Dios y no en nuestros planes. Dios siempre tiene un plan mayor. Así que vamos a entrar a hablar un poco de la vida de José y de los planes que Dios tenía para la vida de él. Entonces, para darles un poquito de contexto, José fue hijo de Jacob. Jacob tuvo técnicamente 12 hijos, pero en el momento que vamos a leer ahorita eran 11 hijos nada más. Y José era el 11º, era el último hijo, era el menor, era el consentido, era el favorito. Era el hijo de la esposa favorita de Jacob. Era el favorito de él. Además, cuando Jacob tuvo a José ya era viejo. Entonces, ¿saben cuando los abuelos consienten a los niños? Era un tipo abuelo, entonces era un poco malcriado, me imagino yo, consentido. De hecho, cuando José cumple 17 años, el papá le da una túnica de lino fino, muy fina, de muchos colores a José, y a los hermanos no. De hecho, los hermanos odiaban a José. O sea, los 10 hermanos de José lo odiaban a él y tenían muy claro que era el favorito. Digamos que, ahí les digo yo que tremenda novela, ¿no? Eso presta perfecto para una telenovela. Los odios y odiaban al hermano y era el favorito y al que iba a heredar y tremenda novela. Entonces los hermanos odiaban a José porque tenían claro que el papá lo amaba más a José. Una dinámica familiar bastante tóxica, ¿cierto? Y para empeorar la situación que ya había, Dios le regala 2 sueños a José, 2 sueños proféticos, donde José se le iba a empeorar la situación con sus hermanos. Entonces entramos a leer de hecho, los invito a que si tienen tiempo esta semana, vayan a Génesis capítulo 37 y son unos 6, 7 capítulos donde habla de la vida de José. Lean la vida de José, que creo que les va a dar un contexto muy bueno para las otras 3 enseñanzas que van a quedar. Así que léanse la vida de José, que es bastante bien interesante. Vamos a ir a Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 11. Dice así: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. No sé por qué me dio risa leer eso. No, o sea, ya lo odiaban, pero cuando les contó el sueño, lo odiaron más que nunca. O sea, ¿quién sabe qué hacía José también para hacerse odiar, cierto? A lo mejor era un poquito malcriado, se lo restregaba a los hermanos en la cara que era el favorito. Yo no sé. El punto es que lo odiaron ese día más que ningún otro día, más que nunca. Y entonces les dijo: escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que los contaba. Creo que esa parte es interesante. No solamente era el sueño que les estaba contando, era la forma en que José se los estaba diciendo a ellos. Entonces, claro, a lo mejor José caía bien mal. Quién sabe si nos hubiera caído mal a nosotros si hubiéramos vivido en esa época. Entonces lo odiaron todavía más. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo
se lo contó a sus hermanos. Le encantaba restregarse en la cara a los hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. O sea, ahí sí ya más directo no puede haber sido el man, ¿no? Esta vez les contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió, perdón. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Qué interesante. Así que este domingo vamos a entrar a hablar de los planes y de los sueños que Dios pone en nuestras vidas. Y de la misma manera que Dios le regaló un sueño a José, también yo estoy seguro que te ha dado un sueño a ti. De pronto lo que pasa es que todavía no sabes cuál es ese sueño. De pronto está dormido. De pronto no has entrado a hablar con Dios para decir, bueno, ¿cuál es ese sueño que has puesto en mi corazón? ¿Qué es ese plan que tienes con mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? Porque acá lo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan y un propósito con absolutamente todo el mundo, con cada uno de nosotros. Los planes de Dios son perfectos y por eso es que el título es Los planes de Dios. Entonces, yo recuerdo mucho cuando era niño, y creo que esto lo he contado antes, yo iba a una iglesia en Colombia donde pues venía un profeta a veces y hablaba, y uno se acercaba al profeta siempre como con expectativa de que le dijera a uno algo acerca del futuro, ¿no? Dime algo. Y yo recuerdo mucho que a muchos de los otros jóvenes o niños que estaban ahí les decían, tú vas a ser pastor y Dios te va a poner a ti como ministro de alabanza, y la típica, vas a viajar a todas las naciones. Levanta la mano si a usted en algún punto le han dicho lo de las naciones. Y entonces yo decía, ¿y a mí por qué no me dicen esas cosas? ¿Qué tengo yo que a los demás les dicen que van a ser ministros, que pastores, qué tal? Yo decía, pues Dios no tiene un plan con mi vida. En un momento de niño empecé a pensar que Dios no tenía un plan conmigo, que no existía un propósito de Dios para mí, para mi vida, y que los demás sí, ministros, pastores, viajar a las naciones. Y yo pensé por un momento que Dios no tenía nada conmigo. Y Dios tiene un plan con mi vida, así como lo tenía con José. Igual para ustedes. Dios tiene un plan con ustedes, así como lo tenía con José en su momento. Quizás José en ese momento no lo tenía tan claro porque era un sueño, pero van a ver que mientras desarrollamos esta historia, van a ver cómo se empieza a materializar. Oiga, la última vez me pasó lo mismo, ¿no? Materializar ese sueño. Así que Dios tiene un plan con la vida de todos nosotros. Y creo que el problema muchas veces es que Dios nos da un sueño, pero por falta de fe y por falta de entendimiento, ese sueño termina convirtiéndose en una pesadilla en nuestras vidas. En el caso de José, más adelante vamos a ver cómo ese sueño a nivel físico, a nivel humano, sí se convirtió en una pesadilla. Lo que vivió José fue tenaz. Para los que conocemos la historia, si nosotros hoy pusiéramos en contexto la vida de José, sería una vida trágica, terrible, desgraciada. Pero José entendía lo que Dios tenía para su vida. José entendía el significado de ese sueño que quizás no era real en ese momento. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. José tenía fe, José entendió a Dios. Así que vamos a entrar a ver esto. Primero, los hermanos odiaron a José después de que les contó el sueño. Y creo que de eso podemos aprender 3 cosas claves. Número 1, tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestros sueños. Tenemos que tener cuidado con quién nos rodeamos. Tenemos que tener cuidado de quién tenemos a nuestro lado. Tienes que tener cuidado a quién le cuentas los sueños que Dios te da. Y creo que el ejemplo que doy acá es para los que están casados y en la noche, al final del día, están en su cama con su esposa hablando. Están hablando y empiezan a hablar de los planes, proyectos que puedan tener, ¿cierto? En intimidad. ¿Ustedes le cuentan eso a cualquier persona? Es algo íntimo de la pareja, ¿cierto? Es un plan que ustedes pueden tener de empezar un negocio, una empresa. Mira, vamos a invertir aquí, vamos a hacer esto allá, vamos a comprar esto, vamos a comprar una casa nueva, nos vamos a mudar. Todos esos planes, todos esos proyectos, todas esas ideas que ustedes tienen son íntimas. Y ustedes no saben a compartirlas. Pero nosotros, a veces cuando Dios nos da, empezamos a compartirlo con todo el mundo. No todo el mundo va a apoyar el sueño que Dios te da a ti. Ten cuidado con a quién le compartes tus sueños. Tienes que tener cuidado porque mucha gente se va a burlar de ti. Mucha gente te va a criticar, mucha gente no te va a apoyar, mucha gente no lo va a ver, mucha gente te va a odiar, así como odiaron a José. Dios le dio un sueño a José y fue odiado por ese sueño. Mucha gente te va a odiar a ti por ese sueño que Dios te está dando, por ese propósito que vas a tener que desarrollar.
Y muchas veces vas a tener que dejar personas ir en tu vida por ese sueño. Va a haber situaciones en nuestra vida donde nos va a tocar elegir entre el propósito de Dios y cumplir ese plan y personas en nuestra vida. Y es doloroso, es feo, pero es la realidad. No tengas miedo de dejar ir personas en tu vida que no entienden lo que Dios te ha dado. No todo el mundo lo va a entender. Y el ejemplo es, esto lo oí una vez en una prédica, y entonces el predicador hablaba de, ustedes saben los shuttles, ¿no? Los space shuttles, los cohetes que manda la NASA. Cuando arranca un cohete gigante y empieza, a medida que va saliendo de la atmósfera por diferentes etapas, a soltar partes que ya no necesita, que ya no puede usar. Y muchas veces en los sueños que Dios te da, en los planes que Dios tiene para ti, en el propósito que Él quiere desarrollar con tu vida, tú vas a empezar y muchas partes van a tener que soltarlas poco a poco. Hay muchas personas que no tienen la capacidad, que no van a poder llegar a donde tú vas a llegar y a donde Dios te quiere llevar, y que vas a tener que soltar, y que va a ser feo, y que va a ser doloroso, y que no te va a gustar, y que va a ser incómodo para ti. Pero si Dios te dio un sueño, eso es lo número uno en tu vida. Debe ser la prioridad. Debes luchar por ese sueño, debes luchar por ese propósito, debes luchar por el plan que Dios tiene contigo. Entonces ten cuidado con quién compartes tus sueños. Va a haber personas que no están capacitadas y que solo van a retrasar el propósito que Dios tiene para tu vida. Ten cuidado con quién te rodeas. Creo que lo segundo que podemos encontrar acá es que tenemos que tener cuidado cuando otros nos cuenten sus sueños. Estamos como ahora al otro lado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con a quién le contamos, y también tenemos que tener cuidado cuando alguien nos cuente sus sueños. Saben, muchas veces a mí ha llegado personas y me cuentan un sueño y yo mismo he caído en el error de decir, pero este está loco. Yo no lo veo. No, es más, eso dudo que vaya a pasar. Y somos a veces tan incrédulos y nos falta tanta fe para ver lo que Dios sí ve en otros y yo no lo puedo ver. Dios es todopoderoso, Él puede usar a cualquier persona. Dios no necesita de nadie para cumplir su propósito. Él nos eligió a nosotros a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no somos los mejores, de que tenemos pecado, de que tenemos errores. A pesar de, Dios nos usa. Y si Dios lo ve de esa manera, ¿por qué yo, cuando otro viene a decirme las cosas, no lo puedo ver yo de esa manera? Incapacitamos a los demás, bajoneamos a los demás, espichamos a los demás. Padres, esto va para los papás. Cuando sus hijos les cuenten los sueños, no los aplasten, impúlselos, ayúdelos, capacítelos, instrúyalos, motívelos. Haga lo que tenga que hacer para que sus hijos cumplan el sueño y cumplan el plan que Dios tiene para sus vidas. ¿Saben cuántos sueños terminan muertos en niños porque los papás no apoyan esos sueños? Yo no sé qué tenga Dios para los hijos de ustedes, pero yo sé que son cosas grandes y depende de ustedes como padres impulsar esos sueños. Cuando los hijos les cuenten los sueños, no se burlen de ellos. Esos son sueños que Dios ha puesto en el corazón de ellos. No juzguemos a los demás por sus sueños. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a los hermanos de José cuando José les contó el sueño. A veces tenemos hasta envidia y odiamos a los demás por sus sueños y por lo que a veces Dios empieza a hacer en la vida de otros. Tenemos que tener cuidado con eso. Y siento que muchas veces humanizamos los planes y el propósito de Dios. Lo humanizamos. Claro, tenemos una mente humana y para nosotros siempre va a ser mucho más fácil entender los contextos y las cosas espirituales desde un plano y desde un contexto físico y humano. Hay cosas que parecen imposibles, yo no les voy a negar. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que uno dice, pero esto es que no hay forma. Pero es que tenemos un Dios de milagros, un Dios que cumple promesas, un Dios de propósito, un Dios que quita y da, un Dios que cambia las situaciones y las circunstancias en un segundo, de un día para otro. Tenemos que tener más fe para nosotros y para los demás. Confiar en lo que Dios le ha dado a los demás. Somos un cuerpo. Dejemos de humanizar los planes de Dios. Ten cuidado. Y la tercera cosa que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de cuando le contamos a los demás. Tenemos que tener cuidado cuando los demás nos cuenten. Y tenemos que tener cuidado del diálogo interno que tenemos en nosotros cuando Dios nos da un sueño. Nosotros muchas veces somos los peores enemigos, nosotros mismos, del sueño, del plan y del propósito que Él tiene para nosotros. Nos falta fe, nos falta entendimiento, nos falta creerle a Dios. Dios cree en ti. Dios te dio un sueño. ¿Por qué? Porque cree que tú lo puedes desarrollar y nosotros no creemos en Él.
Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es fiel, un Dios que nunca cambia, creador de los cielos y las estrellas y el sol y la luna y de todos los animales. Tenemos un Dios poderoso que hace milagros, cumplidor de promesas. Dios cree en nosotros y los únicos que no creemos en ese plan, en ese propósito y en ese sueño somos nosotros mismos. Saboteamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere hoy que entiendas que Dios tiene un plan contigo, que Él te ama, que Él te apartó, que Él te capacitó, te llenó de dones, talentos, que permitió que pasaran cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque Él va a desarrollar un propósito contigo, porque Él tiene planes con tu vida. Tenemos que creérnoslo, tenemos que tener fe. Tenemos un Dios fiel. Algo que me llama mucho la atención cuando volvemos a leer ahí en Génesis, dice que Dios le da 2 sueños a José. Él no hubiera podido dar nada más un sueño. Vea, Dios nos conoce tan bien a nosotros y sabe cómo somos tan limitados y que nos falta tanta fe y que somos tan incrédulos que a veces nos tiene que reconfirmar el mismo sueño y el mismo propósito 2 veces. Y la primera se la dio como medio, mira, te voy a mostrar. La segunda fue mucho más clara. Le dijo, usted va a gobernar y ellos se la van a arrodillar a ustedes. El segundo sueño fue más específico. Y ahora la pregunta es, ¿qué viene hablándote Dios a tu vida en cuanto a sueños, en cuanto a planes, en cuanto a propósito, en cuanto al siguiente paso que tienes que dar, que te viene confirmando y confirmando y diciendo y poniéndotelo en la cara y no somos capaces de verlo? ¿Cuántas confirmaciones necesitas de parte de Dios para empezar a hacer lo que te ha dicho Él que tienes que hacer y empezar a ser la persona que Él te ha llamado a ser? Mira, yo no tengo claro el propósito específico o detallado de lo que Dios tiene para tu vida, ni el plan específico, pero sí conozco algunas cosas generales. Dios quiere que sirvas. Todos. Dios quiere que tú seas iglesia en todo lado y donde estés. Dios no quiere que hagas tanto, que empieces a hacer. Dios quiere que tú conectes con Él, que desarrolles una relación con Él. Eso es parte del plan de Él para su vida. Y creo que servir es una cosa importantísima. Es algo que Dios quiere contigo. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios que de pronto llevas posponiendo y posponiendo? A mí me encanta cuando llevo personas acá en la iglesia que sirven, sobre todo personas nuevas que empiezan a servir. Me encanta, por ejemplo, a Isa cantando, una niña joven que está poniendo sus dones y talentos al servicio del Señor. Qué bonito es eso, ver cómo los planes de Dios empiezan a cumplir. Ver cómo personas que Dios les viene hablando. Yo no sé si aquí haya personas que tengan buena voz y puedan estar acá cantando, adorando y alabando al Señor y poniendo los dones, talentos y su vida al servicio del Señor. Yo no sé aquí cuántas personas de pronto tengan un don con los niños y puedan servir en Misión Kids, dando clases, instruyendo a los niños, trabajando en la próxima generación. Yo no sé aquí cuántas personas tengan dones en el tema de producción, de sonido, de luces y puedan servirle al Señor. Dios de pronto te viene hablando de que sirvas este año. Estamos empezando el 2023, es un nuevo año para hacer algo distinto, algo diferente, para creerle a Dios, para creer en el sueño que Él puso en mi vida, para dar un paso adelante y hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo por años. ¿Qué te tiene que seguir confirmando Dios para que empieces a actuar? Créele a Dios. Yo le dio 2 sueños a José y él lo creyó. ¿Saben cómo sé que José creyó lo que Dios le puso en su corazón del sueño? Porque lo dijo. El momento el que él se lo dice a los hermanos, se lo dice al papá y vuelve y lo confirma a los hermanos, es prueba de que él creyó lo que Dios le puso en su corazón. Si tú no lo crees, no lo dices. Cuando tú crees en lo que Dios te puso y lo que Dios te está dando y ese sueño y crees en ese propósito y en ese plan, tienes que dar un paso adelante, tienes que hablar, tienes que actuar, tiene que venir una acción. Eso de pronto es lo que falta. Creo que cada uno ya sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros, así que tenemos que empezar a actuar. ¿Quién ha hecho acá una promesa alguna vez? Creo que todos hemos prometido algo alguna vez, ¿no? ¿A quién le han incumplido una promesa? Todos también, ¿cierto? A todos nos ha pasado. A mí me pasaba mucho con mi mamá que, vean, yo era un chino muy cansón. Yo era terrible, era cansón, yo me portaba mal. Hace poco hablábamos, no, sí, ya soy bien juicioso. No, yo soy súper juicioso. Hablamos con mi mamá de todas las veces que le tocaba ir al colegio y eso era un rollo y era tenaz la ida al colegio. Mi mamá vivía por lo menos 3 veces al mes, tenía que ir al colegio a hablar con los profesores y la citaban y una cosa y la otra. Y desde niño yo era bien cansón. Y mi mamá, me acuerdo que eso era una cosa que ella me decía, yo no te voy a prometer nada. Ella entendió que no me podía a mí prometer cosas.
Porque cuando me prometí algo, yo me ponía bravo si no me cumplía. Entonces yo, por ejemplo, le decía, bueno, yo era niño, 10 años. La otra semana, ¿cuándo vamos al parque? Entonces me decía, la otra semana. ¿Pero cuándo? No te voy a decir qué día ni qué hora, porque entonces yo me ponía bravo si no me cumplía el día o la hora. Entonces yo era intenso y empezaba, el lunes vamos al parque, o cine o lo que fuera. Era bien cansón. Entonces ella optó por no decirme detalles. Me decía, vamos a ir al parque, pero no te voy a prometer nada porque no sé si te pueda cumplir. Porque a veces pasan cosas en la vida, ¿no? Sale uno tarde del trabajo, hay un trancón, hay muchas circunstancias en la vida que no le permiten a uno a veces cumplir con promesas. Entonces mi mamá no volvió a mí a decirme nada, sino solo me decía, esto se va a hacer. ¿Te acuerdas que tú me decías? Yo te decía, pero dime qué día. No, no te voy a decir. Y no me daba detalles. Pero eso era algo bueno, ¿sabías? La razón por la cual yo me ponía molesto era porque yo confiaba en mi mamá. Yo sabía que si mi mamá me prometía algo, ella me iba a cumplir. Si a ti alguien te promete algo, pues tú estás esperando que te cumpla, ¿cierto? Y creo que de una u otra manera tenemos que ser todos con esa mente y esa forma de ser de niños, de creer. Yo creo que si tú le prometes algo a tu hijo pequeño, te voy a llevar a comer helado. Ellos creen que los vas a llevar a comer helado. Nosotros como hijos, con el Padre, muchas veces no le creemos cuando Él nos promete algo. Dios es un Dios de promesas, es un Dios que cumple lo que dice, es un Dios fiel. Y nosotros no le creemos. Él dice, te voy a usar, y no le creemos. Te voy a bendecir, y no nos creemos las bendiciones. Te voy a dar un nuevo trabajo, y no lo creemos. Tengo más negocios para ti, y no lo creemos. Voy a restaurar tu matrimonio, y no lo creemos. Voy a cuidar y proteger a tus hijos, y no lo creemos. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que entender que tenemos un Dios que cumple lo que dice, cumple sus promesas. Dios es fiel, Él tiene un plan y va a cumplir ese plan con tu vida y con la mía. Tenemos que creerlo. Cuando Dios muestra su plan, no hay nada tangible, no hay nada materializado, lo puedo decir. Un sueño es un concepto, un plan es un concepto. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir. Es simplemente un concepto. Y por eso es que nos cuesta tanto creerlo. Porque como seres humanos nos encanta tocar, sentir, ver, oír. Caminamos por nuestros sentidos y muchas veces caminamos espiritualmente, con ojos espirituales. No caminamos por fe. José no tenía ni idea de lo que iba a pasar con su sueño. Él sabía que había un sueño, él sabía que Dios tenía un plan y ya. Él no sabía nada más, era un concepto y ya. Dios no le había materializado nada, él no podía ver nada, él no sabía lo que iba a pasar, pero él le creyó a Dios y le creyó a la promesa y al plan de Dios. Tú y yo tenemos que empezar a ser como José, que le creemos a Dios a pesar de que no lo vemos, a pesar de que no hace sentido. Yo estoy seguro que para José, cuando él tuvo ese sueño, debe haber sido, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto tan raro? ¿Cómo así que mis hermanos se van a arrodillar ante mí y que yo voy a gobernar? ¿Pero yo voy a gobernar qué? Tengo 17 años. Él en ese momento venía de pastorear a ovejas. Era un niñito. Él que iba a pensar, para los que conocen la historia de José, que iba a terminar donde iba a terminar. Nunca se lo hubiera esperado. Pero para que un sueño se materialice, se necesita que tengamos fe y que le creamos a Dios y que demos un paso adelante. Dios cumple promesas y Dios cumple lo que Él dice. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y dice así, y me llama la atención que nosotros tenemos un pequeño devocional y oración en la mañana que hicimos hoy con el grupo de alabanza, con los servidores, con producción. Y Sebas trajo este mismo versículo sin ponernos de acuerdo. Trajo este mismo versículo hoy allá, entonces me llamó bastante eso la atención. Estamos conectados. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. No tenemos excusas. Dios ya nos dio todo lo que necesitemos para llevar una vida de rectitud, una vida que glorifique a Dios, una vida que le dé la honra a Él, que lo glorifique, una vida que sea en los caminos de Dios, según su propósito, según su voluntad, según su plan. Caminar en rectitud lo vamos a lograr a medida que conozcamos más al que nos llamó
Dios te llamó, está claramente ahí. Él te llama, te está pidiendo que hagas una vida de rectitud, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su propósito, y te dice que lo vas a lograr a medida que lo conozcas más. Tenemos que conocer más a Dios. Entre más conoces a Cristo, más recto vas a poder caminar y más vas a entender el propósito que tiene para tu vida y más vas a poder seguir en ese camino. Dios te ha dado grandes y gloriosas promesas. Él tiene un plan contigo. Créele a Dios. Los sueños y las promesas se hacen realidad a medida que nos escapemos de la corrupción del mundo causada por ¿qué? Los deseos humanos, es decir, por tus planes. Tus planes son basados en tus deseos humanos, no los deseos y los planes de Dios. Hay dos tipos de sueños: los sueños de la naturaleza divina y los sueños de deseos humanos. La pregunta es, ¿por qué estás soñando tú? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Basados en deseos humanos, en la corrupción del mundo, o basados en los planes de Dios? No tiene nada de malo tener sueños humanos, no está mal. Vea, la cultura de hoy, uno cuando ve podcast o uno ve charlas de motivación, todo apunta a que sigamos nuestros sueños. Si tienes un sueño, sigue tu sueño, persigue tu sueño. Yo digo esa mucha, persigue tus sueños, lucha por tus sueños. Si tienes un sueño, sigue tu sueño. Tenemos que perseguirlos, pero esos son sueños humanos. Nosotros debemos perseguir los sueños que nos ha puesto Dios. Nosotros debemos perseguir el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo número de nuestra vida. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, los detalles, llegarán por añadidura. No tiene nada de malo que tú tengas sueños en tener una casa grande, chévere, como la has soñado, el carro de tus sueños, de que puedas viajar. Siempre has soñado viajar por el mundo. Eso no tiene nada de malo. El problema es si eso está por encima del sueño que Dios ha puesto. El problema es si eso está por encima de los planes que Dios tiene para tu vida. El problema es si eso está por encima del propósito que Dios tiene para tu vida. Ese es el problema. Tenemos un propósito que tenemos que cumplir. ¿Y cuántos de nuestros sueños, me pregunto yo, y creo que deberías preguntarte tú eso, no están alineados con los planes de Dios? Cuando estés en tu tiempo de oración esta semana, en tu devocional, meditando en la palabra, pregúntate eso: ¿qué sueños tengo yo hoy? ¿Qué planes tengo yo hoy? Míos, humanos, quizá un poco egoístas, que no se alinean con lo que Dios tiene para mí. Pregúntate eso. No están alineados con los planes de Dios. Y pensamos que la historia de José, porque eso lo aprendí yo en la iglesia desde pequeño, es una historia donde José tiene un sueño muy grande, y como José fue fiel y fue firme, Dios le cumplió el sueño. Y eso no es así. Sí, es verdad, perseverar y estar firme es importante en el cumplimiento del propósito de Dios, pero la realidad es que José no tuvo ese sueño, Dios se lo dio. Lo que vivió José no fue porque él quería eso. Él no quería todo lo que pasó en su vida. Él no quería ser el segundo al mando después del faraón. Él no buscó eso. Eso era el plan de Dios para él. Ese sueño se lo regaló Dios a José. Eso no fue algo que él persiguió, que él buscó. Él se alineó con los planes de Dios. Dios le dio un sueño a José que es muy diferente. Era el sueño de Dios para él. Tenemos que entender que Dios tiene un gran plan, que nosotros somos piezas en ese plan. Es que cuando uno lee la historia de José y después ven el contexto de la historia de Israel, es impresionante ver cómo todo se alinea perfectamente. Dios es perfecto en sus planes. ¿Usted imagina que José hubiera dicho, no, yo como que no? Yo más bien me voy a acostar con la esposa de Putifar. Yo no quiero esto, o me voy a quedar acá en la cárcel, acá ya estoy cómodo, estoy ya como al mando, tengo comida, estoy tranquilo. ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo somos partecita de una gran historia. Somos piecitas de un gran rompecabezas y tenemos que cumplir nuestra parte. Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. ¿Y saben qué es muy triste? Ver cuando no logramos unificar mis planes con los planes de Dios. Y muchas veces nuestros propios sueños personales interfieren y afectan los planes de Dios para mi vida. Nos distraen porque estamos persiguiendo la casa, el trabajo, el dinero, las relaciones, viajar, en fin, todos los sueños que una persona pueda tener. Y como les repito, eso está bien, eso no está mal, pero no podemos dejar que esos sueños influencien los planes de Dios que Él tiene para nosotros. No podemos permitir eso. Tenemos que perseguir y seguir a Cristo, y lo demás llegará por añadidura. La casa llegará,
El carro llegará, el trabajo llegará, los viajes llegarán, pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y no en eso. La clave está en tener una vida centrada en Él y en su palabra, y lo demás llegará solo. Entre más conozco a Cristo, más claros son los planes que Él tiene para mi vida. Ahora la pregunta es, ¿qué sueño estás viviendo tú? ¿Qué sueño estás viviendo hoy? No hay nada más bonito y emocionante que ver cuando un sueño se empieza a formar y a materializar. ¿No le ha pasado a usted que tiene un sueño o siempre tuvo un sueño? Y cuando finalmente se hace realidad es que uno no se la cree. Algo que no existía ahora existe. Ya no pasó, ya no es un sueño, ya no es una idea, ya no es un concepto, es una realidad. Yo me acuerdo mucho, bueno, uno tiene muchos sueños, ¿cierto? Pero uno de mis sueños, digamos, hay una camioneta que a mí me gustaba. Yo siempre quise una Cherokee, una Grand Cherokee, una Jeep. Esa era una camioneta que yo decía, yo siempre quiero tener esa camioneta. Y finalmente cuando la tuve, pues fue chévere, fue bonito. Muchas mujeres de pronto sueñan con casarse y finalmente cuando se casan, eso es algo muy lindo, ¿cierto? Muchas mujeres y hombres sueñan con ser papás, mamás, y finalmente cuando llega ese hijo, eso es algo muy lindo. Muchas personas sueñan con servirle a Dios y finalmente cuando le sirven a Dios, eso es muy bonito. Cuando tú tienes un sueño y se empieza a materializar, eso es algo muy lindo, es algo muy chévere, es una sensación que es indescriptible. De pronto hoy no existe en el plano humano, pero en el plano espiritual siempre ha existido porque era parte del plan de Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar a caminar en el espíritu. Tenemos que ser seres espirituales que ven las cosas de una manera diferente en el espíritu. Quizá hoy no lo ves, quizá el sueño y el plan que Dios tiene para ti y que tú lo sabes y dices, ¿cómo se va a lograr eso? No tengo los recursos, no tengo el tiempo, la ves negra, la ves difícil. De pronto hoy no se ve, no puedes lograr ver la parte física, pero créeme, en el ámbito espiritual ya está hecho. Porque Dios tiene un plan con tu vida, porque Dios tiene un propósito contigo y Él va a darte todos los recursos y todo lo que necesitas y va a alinear todo, va a despejar, va a acomodar todo para que tú cumplas el propósito que Él tiene para ti. Tú lo único que tienes que hacer es alinearte, obedecer, creerle, entender que Dios tiene un plan. Caminamos por fe y no por vista. Los sueños nos cambian la vida, ¿saben? Los sueños de Dios sobre todo. A mí me cambió la vida por completo. Dios me dio a mí un sueño, literalmente no lo soñé, pero sí puso en mi corazón servirle a Él. Y ya hace 8 años yo le entregué a mi vida al Señor, le dije, haz lo que quieras conmigo. Yo te sirvo en lo que necesites, lo que toque hacer. Yo limpio baños, yo lo que sea, yo quiero servirte, Dios. Y ver cómo ese sueño se empieza a materializar es algo muy lindo, créanmelo. Y en ese momento no lo veía. Es más, a veces me cuesta todavía verlo. Pero mi vida cambió por completo, porque cuando tú entiendes que Dios tiene un plan contigo, cuando tú entiendes que hay un propósito detrás de, te cambia la vida por completo. Cambian tus prioridades, cambian tu forma de ver las cosas, cambian la forma en que inviertes tu tiempo, cambia la forma en que ves la vida por completo, en cómo ves a las personas, cambias en cómo ves a tu familia, cambias tú como persona, porque Dios está interesado en cambiarte a ti. Él te quiere cambiar a ti. Él necesita que tú cambies para que desarrolles ese propósito. Dios le regaló un sueño a José, y aunque ese sueño parecía loco y no hacía sentido y parecía imposible y lo odiaron por ese sueño, pero Dios en su soberanía ya sabía los planes que Él tenía con la vida de José, igual como los tiene contigo. La vida de José cambió por completo. Créele a Dios, enfócate en el sueño que Él tiene para ti, enfócate en el propósito y el plan que Él tiene para tu vida. Quizá hoy no es tangible, quizá no lo ves, no lo sientes, pero Él tiene un plan contigo. Si Dios te dio un sueño, créele. No es casualidad que tú estés hoy aquí oyendo esta palabra. Da un paso adelante, date la oportunidad de hacer algo distinto en el 2023. Tenemos que aprender a vivir el sueño, así como lo hizo José. La próxima semana vamos a ver cómo Dios está presente. Es el tema de la próxima semana. Dios está presente en medio de tus sueños, en medio de tu proceso, en medio de tu propósito, en medio del plan que Él tiene contigo. Dios siempre está presente. Quizá hay momentos donde no lo sentimos que no está ahí, nos sentimos olvidados,
Sentimos que Dios no está con nosotros, que se olvidó de nosotros, pero Él siempre está presente. Las pruebas en la vida, todas las pruebas que pasó José, no mataron el sueño, no mataron el propósito, no lo desviaron de lo que Dios tenía para él. Al revés, las pruebas significan que el sueño está no muerto, más vivo que nunca. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Ni el pozo, ni la esclavitud, ni la cárcel jamás detuvieron lo que Dios tenía para José. Lo que tú estás viviendo de pronto hoy, lo que has vivido, lo que vivirás, jamás podrá detener el propósito que Dios tiene con tu vida. Jamás detendrá los planes que Dios tiene con tu vida. Ni un pozo, ni un desierto, ni una cárcel jamás podrán detener lo que Dios tiene para ti. Ni el odio de las personas, nada podrá detener lo que Dios tiene para ti. Tenemos que creerlo, tenemos que creerle a Dios. Nada nos puede separar de su amor, nada. Yo no sé si tú estás acá por primera vez de pronto, si tenemos a alguien nuevo. A la salida nos gustaría orar por ti, hacer una oración contigo. Tenemos unas personas increíbles a la salida, las personas más lindas y más queridas de todo Misión Vida. No, todos somos queridos y lindos, pero ellos te quieren dar un regalo, orar por ti, tomarte alguna información y contarte un poquito más acerca de nosotros, de Misión Vida. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración para terminar? Poner este tiempo en manos del Señor y pedirle que nos ayude el Señor a ser más entendidos, ¿no? A conectar más con Él, a entender que tenemos un plan, un propósito. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu plan, porque es un Dios de promesas, eres un Dios de propósito, de planes. Te damos gracias porque sabemos hoy que tienes un plan con cada uno de nosotros, un propósito y un plan con tu iglesia, con Misión Vida, Señor. Hoy te damos gracias por ese plan, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más entendidos, a ser más sabios en el desarrollo de ese plan, de ese sueño. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios soberano y que eres un Dios fiel, que cumple lo que dice. Que ese sueño, por más difícil, imposible que parezca, por más de que a nivel humano parezca imposible, tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que provee lo necesario y los recursos para el desarrollo de su propósito. Y si está dentro de tus planes, tú lo harás. Y nosotros te creemos. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo con tu iglesia. Te damos gracias por lo que estás haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. A la salida, esperamos que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. Feliz domingo.